Muy buenas, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hacer un test de repaso del tema 1 del bloque 1, el tema de la Constitución española. Bien, mi sugerencia es que primero hagas este ejercicio, son 20 preguntas, y después, tras comprobar las respuestas que están en la última página, veas este vídeo. Vamos con la primera, que dice: son características de la Constitución española: A. Su carácter abierto y de fácil modificación. B. Su poca extensión y su falta de definición de un modelo territorial. C. Su carácter escrito, extenso y rígido en su contenido. D. Su falta de definición del modelo de Estado. Bien, este tipo de preguntas es un tanto extraño de ver, sobre todo en la Constitución, porque es ciertamente doctrinal. La comisión se podría arriesgar a una impugnación de la pregunta, pero bueno, en este caso es fácil de responder, vamos a resolverla. Dice: su carácter abierto y de fácil modificación. No, para nada. Fácil modificación ninguna. Conocemos los dos procedimientos de reforma de la Constitución y sabemos que cada uno es más difícil que el anterior. Por lo que eso, sumado a que desde que la Constitución está en vigor, que es desde 1978 hasta la actualidad, se ha reformado en tan solo 2 ocasiones, pues fácil, lo que se dice fácil, no es. Su poca extensión y su falta de definición de un modelo territorial. Bueno, poca extensión quizás sea un poco más ambiguo, pero si las comparamos con el resto de constituciones de la historia de España, es de las más extensas. En cuanto a lo de falta de definición de un modelo territorial, pues eso sí puede estar acertado, porque la Constitución deja abierto el estado de las autonomías, pero es algo que se tenía que configurar a posteriori, algo que también hemos estudiado. La C dice: su carácter escrito, extenso y rígido en su contenido. Eso es correcto. Y la D, su falta de definición del modelo de Estado. El modelo de Estado sí que está definido, que es que España es un Estado social y democrático de derecho. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Bien. Pasamos a la segunda, que dice: ¿cuáles de los siguientes se propugnan como valores superiores del ordenamiento jurídico español de acuerdo con el artículo 1.1 de la Constitución española? A. La democracia y el pluralismo político. B. La justicia y la libertad. C. La igualdad y el Estado social. D. La legalidad y la nación española. Bien, artículo 1 de la Constitución, no podemos fallar. Valores superiores del ordenamiento jurídico, sabemos que son 4: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Aquí no nos ponen los 4, sino que intentan jugar con pares de ellos, y la respuesta que aglutina a 2 que sí aparecen es la B. Los otros serían la igualdad, que aparece aquí, y el pluralismo político, que aparece aquí. Pero la única respuesta que contiene 2 de los 4 correctos que son es la B. Vale, correcto. Pasamos a la tercera. El título preliminar de la Constitución española de 1978 engloba una serie de preceptos, entre los que se encuentra el relativo a la regulación sobre la adquisición de la nacionalidad española. B. La naturaleza, funcionamiento y estructura de los partidos políticos. C. La entrada en vigor de la propia Constitución. D. El reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales. Vale, título preliminar. Vamos a ubicarnos. Artículos 1 a 9. Nos están diciendo cuál de estas 4 materias se regulan en los artículos 1 a 9. ¿La adquisición de la nacionalidad española? No. Artículo 11. ¿La naturaleza, funcionamiento y estructura de los partidos políticos? Sí. Artículo 6. ¿Entrada en vigor de la propia Constitución? No. De hecho, está en la disposición final. Y el reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales tampoco. Se encuentra en la disposición adicional primera. Estas disposiciones no hay que sabérselas, aquí están como respuestas incorrectas, yo no me las estudiaría, y si lo hiciese sería en el último del último de los niveles, ¿vale? Por lo que la respuesta correcta sería la B. De acuerdo. Pasamos a la cuarta, que dice: el artículo 8 de la Constitución española establece que las Fuerzas Armadas tienen como misión: A. Garantizar la unidad e independencia de España. B. Garantizar la estabilidad e independencia de la nación.
C. Garantizar la soberanía y estabilidad de la nación. D. Garantizar la soberanía e independencia de España. Bien, esta es una de las preguntas que se meten ya al contenido del artículo, tienen un punto más de dificultad, además aquí que todas suenan perfectamente bien y hay que sabérsela de memoria. Esto yo no me estudiaría de memoria los artículos de la Constitución, la puedes sacar si te la has leído un montón de veces y las incorrectas te chirrían un poco. La respuesta correcta es la D, garantizar la soberanía e independencia de España. Además, también es defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Esa es la misión de las Fuerzas Armadas. Por lo que la respuesta correcta es la D. Bien, pasamos a la quinta, que dice: según la Constitución española, es un derecho fundamental: A. Derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. B. Derecho a la libertad de cátedra. C. Derecho a la propiedad privada. D. Derecho a la libre elección de profesión u oficio. Vale, derecho fundamental. ¿Dónde lo ubicamos? Pues lo ubicamos en artículos 15 a 29, sección primera del capítulo segundo del título primero. Estas cosas hay que sabérselas así. Ya que tenemos ubicado que del 15 al 29, vamos a ellos. ¿Contraer matrimonio? No, artículo 32. ¿Libertad de cátedra? Sí, artículo 20. ¿Propiedad privada? No, artículo 33. ¿Y libre elección de profesión u oficio? Tampoco, artículo 35. La correcta es la B. Ambas, o sea, las otras tres, las incorrectas, estarían dentro de la sección segunda, ¿vale? La que va de los artículos 30 a 38, derechos y deberes de los ciudadanos, dentro del mismo capítulo, pero la sección segunda. Por lo que la respuesta correcta es la B. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Pregunta sexta. De acuerdo a lo establecido en la Constitución española, el derecho de petición individual y colectivo se considera: A. Un derecho y deber de los ciudadanos. B. Un principio rector de la política social y económica. C. Un derecho fundamental. D. Un valor social para los ciudadanos. Vale, derecho de petición, lo tenemos que ubicar ya, de nuevo, rápido, artículo 29. Además, se estudia con más profundidad en el bloque de oficinas. 29, ¿dónde lo encuadramos? Pues lo hemos dicho antes, dentro de la sección primera del capítulo segundo. Es un derecho y deber fundamental. Derecho fundamental. Respuesta C. Esta sería los otros tres que hemos dicho. Un derecho y deber de los ciudadanos, que es la sección segunda. Y un principio rector de la política social y económica sería el capítulo tercero, artículos 39 a 52. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Bien, ahí lo tenemos. Pasamos a la séptima pregunta. Dice: el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada del artículo 47 de la Constitución española goza de la siguiente garantía constitucional de acuerdo con su artículo 53. A. Ante su vulneración cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. B. Solo podrá ser alegado ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que disponga la ley orgánica que lo desarrolle. C. Vincula a todos los poderes públicos. Y D. Su protección informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Bien, esta pregunta es más fácil de lo que podría llegar a ser. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada se encuentra en el artículo 47. Hemos visto, como nos hemos encontrado antes, preguntas que nos decían el derecho, pero no nos decían el artículo. Al decirnos el artículo nos están dando una pista más para resolver la pregunta, ¿vale? ¿Por qué? Además, porque además este derecho, pues suena muy importante, podría sonar como un derecho fundamental, pero no, no lo es. Es un principio rector de la política social y económica. Se encuentra en ese capítulo tercero del primer título de la Constitución. Por lo tanto, tenemos que saber que la característica de estos principios rectores de la política social y económica es que su protección informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. ¿Vale? Vamos a comprobarlo.
Bien, la D. Pasamos a la octava. Según la Constitución española, ¿cuál de los siguientes derechos y libertades son desarrollados por ley orgánica? A. El derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios. B. El derecho a sindicarse libremente. C. El derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. Y C. La libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Vale. Nos están diciendo que cuál se desarrolla por ley orgánica. Vale. ¿Qué materias se desarrollan por ley orgánica? Derechos fundamentales y libertades públicas. Régimen electoral general. Estatuto de autonomía y otras materias previstas en la Constitución, que se van indicando a lo largo del articulado. Como por ejemplo en el título primero encontramos las Fuerzas Armadas y el Defensor del Pueblo. Como por ejemplo en el título segundo encontramos la abdicación, renuncia o dudas en el orden sucesorio. Como más adelante encontramos Tribunal de Cuentas, estado de alarma, excepción y sitio. Pero en lo primero que hemos dicho, en esos derechos fundamentales y libertades públicas, volvemos a encontrarnos con los artículos 15 a 29. Por lo tanto, aquí tenemos que encontrar cuál se encuentra en los artículos 15 a 29. ¿Negociación colectiva laboral? No, 37. ¿Sindicarse libremente? 28, correcta. ¿Derecho de los trabajadores a adoptar medidas de conflicto colectivo? 37 también. Y libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, 38. ¿Vale? Aquí nos encontramos, como en la anterior, que nos han puesto la correcta y luego nos han puesto tres respuestas de la siguiente sección, de los artículos 30 a 38. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Perfecto. Pasamos a la novena, que dice, en función de lo establecido en el artículo 55 de la Constitución española, indique cuál de estos derechos y deberes no es susceptible de suspensión en caso de estado de excepción ni de sitio. A. El derecho de reunión, artículo 21 de la Constitución. B. El derecho a la libertad, artículo 17. C. El derecho de acceso a cargos públicos, artículo 23. Y D. El derecho de huelga, artículo 28. Aquí una vez más vemos una benevolencia por parte de la comisión porque nos está diciendo el número de artículo del derecho al que se refiere. Podrían perfectamente no dárnoslo. Aquí tenemos que tener muy en mente ese cuadro que está totalmente detallado en el que aparecen los derechos que se pueden limitar, en estos casos de excepción y sitio, y sabemos que el derecho de reunión se puede limitar, el derecho a la libertad se puede limitar, el derecho a la huelga también se puede limitar. El que no se puede limitar es el derecho de acceso a cargos públicos. El artículo 23. Hay que hacer una matización y es que el artículo 17, el punto 3, no se puede limitar en los casos de estado de excepción, tan solo cuando se declara el estado de sitio. Pero la respuesta correcta aquí es la C. Bien, pasamos a la décima. De acuerdo con el artículo 116 de la Constitución española, el estado de sitio será declarado por A. El Gobierno mediante decreto acordado en el Consejo de Ministros dando cuenta al Congreso de los Diputados. B. Mayoría de 3/5 de las Cortes Generales a propuesta del Gobierno. C. Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno. Y D. El Gobierno mediante decreto acordado en el Consejo de Ministros y previa autorización del Congreso de los Diputados. Bien, aquí nos están preguntando por la declaración del estado de sitio. Tenemos que saber que los estados de alarma, excepción y sitio, cada uno, digamos, más grave que el anterior en cuanto a derechos que se pueden suspender, también es más difícil de ser declarado. ¿Por qué? Porque el estado de alarma lo puede declarar el gobierno dando cuenta al Congreso. El estado de excepción, digamos que sería previa autorización del Congreso, y en el estado de sitio es directamente por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del gobierno. ¿Vale? Vemos cómo se va graduando esos derechos que se pueden suspender y también esa dificultad a la hora de ser declarado. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Pasamos a la 11.
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo, las quejas ante esta institución deberán presentarse en el plazo máximo de a. 6 meses contados a partir del momento en que el interesado tuviera conocimiento de los hechos objeto de la queja. B. Un año contado a partir del momento en el que el interesado tuviera conocimiento de los hechos objeto de la queja. C. Un año contado a partir del momento en que se produzcan los hechos objeto de la queja. Y D. 6 meses contados a partir del momento en que se produzcan los hechos objeto de la queja. Vale, aquí nos están emparejando las respuestas. Básicamente tenemos que saber dos cosas: el plazo, o sea, el transcurso del tiempo que es, y desde cuándo. Posiblemente sepas fácil sacarlo, que es un año, pero ¿desde cuándo? Pues bueno, vamos a buscarle un poquito la lógica, aunque a lo mejor esto no tiene mucho rigor jurídico. La respuesta correcta es desde que el interesado tuviera conocimiento de los hechos objeto de la queja. ¿Por qué podemos llegar a pensar eso? Pues porque si fuese desde que tienen lugar, desde que se produzcan esos hechos, pues a lo mejor podría darse la situación de que tú no te llegas a enterar en ese primer año y no puedes llegar a reclamarlo, a quejarte ante el defensor del pueblo, ¿vale? Pues entonces tiene más sentido que desde que se tenga conocimiento y no desde que se produzcan los hechos, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. La tenemos aquí arriba, ya en la segunda mitad. Que no se vean las demás, no miréis mucho. 11b. Bien, pasamos ya a la siguiente. Según la ley orgánica 3, bueno, la misma, el defensor del pueblo, ¿es requisito necesario para ser nombrado defensor del pueblo? A. Ser español, mayor de edad, con residencia en España en los 2 años inmediatamente anteriores al nombramiento. B. Ser español, mayor de edad, con derechos de sufragio activo y pasivo y no haber sido inhabilitado para el ejercicio del cargo por las Cortes Generales. C. Ser español, mayor de edad, en pleno disfrute de los derechos civiles y políticos. Y D. Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con residencia en España en los 2 años inmediatamente anteriores al nombramiento. Bien, aquí lo que nos tenemos que acordar es que para ser defensor del pueblo los requisitos son los mínimos posibles, o sea, lo básico que puede cumplir casi todo el mundo. Ser español, mayor de edad y en pleno disfrute de los derechos civiles y políticos. La respuesta C. Estos son los requisitos, no quiere decir que luego realmente el defensor del pueblo sea cualquier persona. En la actualidad es Ángel Gabilondo, que ha sido ministro, que ha sido rector de universidad, que lleva un montón de años en política, o sea, luego evidentemente la representación de esta institución es una persona con bastante reconocimiento y bastante bagaje. Pero aún así, pues los requisitos son estos. Tan solo ser español, mayor de edad y estar en pleno disfrute de los derechos civiles y políticos. C, muy bien. Pasamos a la 13ª pregunta. Según la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, A. El defensor del pueblo cesa exclusivamente por renuncia, expiración de su mandato y fallecimiento. D. El defensor del pueblo puede concluir su acción investigadora con la emisión de una advertencia. C. El defensor del pueblo puede recibir quejas que las autoridades administrativas presenten en asuntos de su competencia. Y D. Los poderes públicos pueden negarse a auxiliar con carácter preferente y urgente al defensor del pueblo en sus investigaciones. Bien. Esta, si no me equivoco, está fuera de nuestros apuntes. Hacemos una anotación al lado. Es la B. Es que puede concluir su acción investigadora con la emisión de una advertencia. Aquí, en las causas de cese, si no estoy equivocado, a la renuncia, a la expiración de su mandato y el fallecimiento también se podría producir que por, digamos, no desempeñar bien sus funciones sea cesado por las Cortes Generales. La respuesta correcta sería la B. Bien. Pasamos a la 14. Según establece el artículo 159.6 de la Constitución Española, el Tribunal Constitucional se compone de... Bueno, no voy a leer las 4 respuestas enteras porque me tiraría un par de minutos. Vamos a ir leyendo y en cuanto veamos algo que no tiene sentido, pasamos a la siguiente. 10 miembros nombrados por el rey. Nada, fuera. Sabemos que son 12. 12 miembros nombrados por el rey. De ellos, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 2 tercios. No, sabemos que no. C.
12 miembros nombrados por el rey, de ellos 4 propuestas del Congreso por mayoría de 3/4, tampoco. Y de 12 miembros nombrados por el rey, de ellos 4 propuestas del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Esta es la correcta, son estas mayorías, esto es bastante importante, lo pueden preguntar de 1000 maneras y es la correcta, la D. Bien. Pasamos a la 15. Conforme al artículo 164 de la Constitución Española, las sentencias del Tribunal Constitucional: A. Las que estimen subjetivamente un derecho tienen plenos efectos frente a todos. B. Pueden ser objeto de recurso de casación para la unificación de la doctrina. C. Se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares si los hubiere. Y D. Tiene el valor de cosa juzgada desde el día de su publicación. Bien. La D no es correcta, sabemos que desde el día siguiente a su publicación. La A no es las que estimen subjetivamente un derecho, es precisamente las que no se limiten a estimar subjetivamente un derecho, las que tienen plenos efectos frente a todos. La correcta es la C, que se publicarán en el BOE con los votos particulares si los hubiere. Los votos particulares, al final, lo que tenemos que entender aquí es que el Tribunal Constitucional funciona o por pleno, o por salas, o por secciones. Digamos que están compuestos, según las circunstancias, por un número de magistrados. Pues cuando se dicta una sentencia, al no estar, digamos, todos los... No todos tienen por qué estar de acuerdo, sino que con que esté la mayoría es suficiente. Pues digamos que los votos particulares es para dejar constancia de que te desmarcas del parecer de tus compañeros, ¿vale? Pues esos son los votos particulares. Pasamos, bueno, vamos a comprobarla. C. Pasamos a la 16, que dice: según el artículo 159 de la Constitución Española, los miembros del Tribunal Constitucional, aparte de sus incompatibilidades específicas, tendrán las incompatibilidades propias de: A. Los miembros de las Cortes Generales. B. Los miembros del Gobierno de España. C. Los miembros del Tribunal de Cuentas. Y D. Los miembros del Poder Judicial. Bien, habíamos estudiado ya que los miembros del Tribunal Constitucional tienen todas las incompatibilidades habidas y por haber, y además se les suman las de otro órgano. ¿Qué órgano? El Poder Judicial, que también lo veíamos en el tema del Poder Judicial. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Las demás no merecen ni nombrarlas para no liarnos más. Pasamos a la 17. De acuerdo con el artículo 161 de la Constitución, el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para reconocer: A. De los conflictos de competencia entre comunidades autónomas. B. Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y reglamentos. C. Del recurso de casación. D. De las demás materias que le atribuyan las leyes estatales y las leyes de las comunidades autónomas. Bien, la B nos puede sonar un poco, pero nos tiene que chirriar esto de reglamentos, porque tan solo puede ser del recurso de inconstitucionalidad contra normas con rango de ley, y sabemos que el reglamento es rango inferior a la ley. Esto del recurso de casación nos puede sonar un poco, pero no es del Tribunal Constitucional, es del Tribunal Supremo. La respuesta correcta es de los conflictos de competencia entre comunidades autónomas. La A. Vale. Pasamos a la 18. La iniciativa de reforma constitucional corresponde, según nuestra normativa constitucional, A. al Gobierno, B. al Defensor del Pueblo, C. al Tribunal Constitucional y D. a los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas. Bien, esto lo encontramos ya en el título 10º de la Constitución, que tenía tan solo 4 artículos. El primero hablaba de la iniciativa, los dos siguientes hablaban de cada uno de los procedimientos de reforma y el último hablaba de la excepción que existía cuando se daban los estados de alarma, excepción y sitio y tiempos de guerra. Pues en ese primer artículo, que es el 166, se dice los que están legitimados para iniciar el proceso de reforma constitucional
y la respuesta correcta aquí es el gobierno. Además, también puede el Congreso y el Senado. No se puede dar por iniciativa legislativa popular, como sí sabemos que se puede dar, eh, digamos, el procedimiento legislativo. Sí puede existir ahí, aparte del proyecto de ley, la proposición de ley, sabíamos que podía existir esa iniciativa legislativa popular. Pues aquí no. Aquí la respuesta correcta es A, el gobierno. Bien, pasamos a la 19, que ya es la penúltima. De conformidad con el artículo 167.1 de la Constitución Española, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados A, por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras, B, por una mayoría de 2/3 de cada una de las cámaras, C, por una mayoría simple de cada una de las cámaras y D, por una mayoría absoluta de cada una de las cámaras. Bien, artículo 167.1. Aquí es importante tenerlos ubicados, por eso he dicho antes lo del título. Y lo repito. Título décimo, 4 artículos, 166, 167, 168 y 169. Pues de los dos procedimientos, el ordinario, podemos llamar, es el 167 y el agravado es el 168. Dejando ya esto claro, tenemos que saber ahora cada uno de ellos qué mayorías requiere. Pues el ordinario lo que requiere es la mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. También luego sabíamos que si esto no se daba, se intentaba un texto conjunto, se intentaba traer la mayoría, pero aquí nos están preguntando por lo que sería el primer paso, ¿vale? El plan A. Luego sabíamos que había un plan B, pero el plan A de primeras es una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras, del Congreso y del Senado. Bien. Y pasamos a la última, la 20. Señale la respuesta correcta en relación con la regulación que recoge el artículo 167 de la Constitución Española sobre reforma constitucional. Aquí vamos a hacer como la pregunta antes del Tribunal Constitucional. Vamos a leer hasta que demos con la correcta. La reforma constitucional, una vez aprobada por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten dentro de los 15 días siguientes a su aprobación una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Bien, pues esta sencillamente es la correcta, no tiene más. Las demás, pues nos habrán intentado meter la trampa en diferentes sitios. Aquí en la B, una décima parte de los miembros del Congreso de los Diputados, falso, es de cualquiera de las cámaras. Aquí en la C, dentro de los 20 días siguientes, no, son 15 días. Y aquí en la D, de nuevo, del Congreso de los Diputados y encima 20 días, ya el doble. Es la A, ¿de acuerdo? Última comprobación. Bien, pues con esto terminaríamos este vídeo, terminaríamos este test de repaso al tema de la Constitución. Espero que te ayude en tu estudio. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.